Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. A ver, todos pensamos en envejecer, es inevitable. Pero ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar que la clave para una vida larga y sobre todo activa podría no estar en nuestros órganos vitales, sino en nuestros músculos? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en eso, en la sarcopenia, una condición que es como un ladrón silencioso y que tiene unas consecuencias enormes para la salud. Y miren, esta pregunta es el centro de todo lo que vamos a descubrir hoy. Porque cuando hablamos de sarcopenia, no estamos hablando nada más de hacernos viejos. No, no, no. Estamos hablando de cómo envejecemos y, lo que es más importante, de si tenemos más control sobre ese proceso de lo que siempre hemos creído. Ok, entonces, ¿qué es exactamente esta tal sarcopenia? Miren, una forma fácil de entenderlo es pensar en la osteoporosis, pero para los músculos. Es esta pérdida gradual, progresiva, de masa y de fuerza, que va mucho, mucho más allá de lo que se considera normal con la edad. Y ojo, no es algo menor. De hecho, desde 2016 la comunidad médica ya la reconoce oficialmente como una enfermedad, dándole la seriedad que de verdad se merece. Bueno, para que nos quede todo súper claro, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a ver por qué le llaman el ladrón silencioso del envejecimiento. Después conoceremos el veredicto de los expertos. Luego nos metemos de lleno en los riesgos de alta certeza. Echaremos un vistazo al panorama en desarrollo y para terminar veremos cuál es el camino a seguir. Listo pues. Arranquemos con el primer punto. Por mucho tiempo, la sarcopenia ha sido justo eso, un ladrón silencioso. Nos va quitando fuerza casi sin que nos demos cuenta. Pero aquí viene la pregunta interesante. Si es un problema tan común, ¿por qué tardó tanto en recibir la atención que merecía? Bueno, la clave de todo está en una palabra: consenso. O mejor dicho, en la falta de uno. Y para que se den una idea de la magnitud, no estamos hablando de algo raro. Para nada. Afecta hasta una de cada 10 personas mayores de 60 años. Pensemos un segundo en esa cifra, una de cada 10. Eso significa millones y millones de personas en todo el mundo. Claramente, esto es un tema de salud pública de primerísimo nivel. El problema principal, durante años y años, fue un caos total. Imagínense esto. Científicos en todo el mundo estudiando lo mismo, pero cada quien con su propia definición, con sus propias reglas. Era como si todos intentaran armar el mismo rompecabezas, pero con piezas de cajas diferentes. Así era imposible comparar estudios, imposible crear tratamientos que funcionaran para todos, un verdadero freno para cualquier avance. Y bueno, para poner orden en este desastre, surgió un grupo de expertos. Se llama la Iniciativa de Liderazgo Global en Sarcopenia, o GLIS, por sus siglas en inglés. Y su misión, aunque sonaba simple, era súper ambiciosa: juntar a las mentes más brillantes del mundo para que, de una buena vez, se pusieran de acuerdo en una sola definición, una clasificación que sirviera para todos. Ok, y todo ese esfuerzo nos lleva directo a nuestra segunda parte, el veredicto. Después de que este equipazo global se puso a revisar y analizar décadas de investigación, ¿a qué conclusión llegaron? ¿Qué es lo que la ciencia ahora sí nos puede decir con toda certeza sobre los peligros reales de la sarcopenia? Y aquí lo tenemos, súper resumido. Esta tabla es básicamente el veredicto del grupo GLIS. Lo que hicieron fue clasificar los riesgos para la salud asociados a la sarcopenia, basándose en qué tan fuerte es la evidencia científica. Como pueden ver, hay cosas como la mortalidad que tienen una conexión fuertísima, súper comprobada. Y hay otras como la hospitalización, donde la cosa todavía no está tan clara y se sigue investigando. Muy bien. Empecemos por lo más fuerte, por lo que está hasta arriba en esa tabla. Vamos a clavarnos en los riesgos que tienen el nivel más alto de certeza. O sea, las consecuencias que la ciencia ya ha demostrado una y otra vez que están directamente amarradas a la pérdida de músculo. Y el primer dato es, contundente. Estamos hablando de un riesgo de mortalidad casi 2 veces mayor. Y esto no lo dice un solo estudio, ¿eh? Lo confirman múltiples metaanálisis, que son como el estudio de estudios. Es decir, la evidencia es súper sólida. Las personas con sarcopenia tienen casi el doble de riesgo de morir. Sin duda, esta es una de las conexiones más fuertes y, la verdad, más preocupantes que se encontraron. Otro riesgo que está súper comprobado es el de las caídas. Y ojo con el número, un riesgo 1.75 veces mayor. Puede que no suene a tanto, pero es un aumento gigantesco. Pensemos que una sola caída puede ser lo que detone que una persona mayor pierda su independencia. Una caída puede cambiar una vida para siempre. Pero esto no se trata solo de números fríos, de caídas o de riesgo de mortalidad. Va mucho más allá. La evidencia es clarísima en esto también. La sarcopenia le pega directamente a la experiencia del día a día. Afecta el bienestar, el ánimo, reduce y de forma importante la calidad de vida en general.
Pero bueno, no todo está escrito en piedra. Ahora vamos a meternos a las áreas grises, a lo que podríamos llamar el panorama en desarrollo. Vamos a explorar esos temas donde la evidencia científica todavía está, digamos, cocinándose y donde los expertos aún no tienen la última palabra. A ver, aquí la ciencia se pone un poco técnica, pero es una distinción bien importante. Por un lado están las actividades instrumentales, cosas como manejar el dinero, ir de compras o tomarse los medicamentos. La evidencia aquí sí muestra una conexión bastante clara con la sarcopenia. Pero por otro lado están las actividades básicas, como vestirse, comer o bañarse. Y aquí la conexión no es tan fuerte, es más inconsistente. Y esto nos muestra justo dónde está la frontera de la investigación actual. Para temas súper importantes como un mayor riesgo de hospitalización o la posibilidad de terminar en una residencia, la evidencia todavía no es concluyente. Los estudios se contradicen o simplemente no hay suficientes. Ojo, esto no significa que no haya una relación, significa que todavía falta mucho por investigar para poder afirmarlo con seguridad. Ok, ya vimos lo que está comprobado y lo que todavía se está estudiando. Con todo esto en mente, llegamos al punto clave. El camino a seguir. Ahora que sabemos todo esto, la pregunta es, ¿por qué este acuerdo, este consenso, es tan importante para el futuro de cómo envejecemos? Miren, el informe de este grupo, del GLIS, no es solo un resumen de lo que ya se sabe, es, en realidad, un mapa para el futuro. Les está diciendo a los investigadores, oigan, aquí están los huecos. Por ejemplo, faltan estudios a largo plazo. Todavía no está súper claro qué es más importante, si la masa o la fuerza del músculo. Y algo fundamental, se necesitan muchísimos más datos de países de ingresos bajos y medianos, no solo de los países ricos. Y aquí está el gran para qué de todo esto. Al ponerse todos de acuerdo en el diagnóstico, el GLIS básicamente está poniendo la primera piedra. Es el cimiento para que ahora sí se pueda investigar mejor, se puedan desarrollar tratamientos que de verdad funcionen y, claro, para crear mejores estrategias de salud pública para un mundo que, nos guste o no, cada vez envejece más. Entonces cerramos con esta idea para reflexionar. Cada vez vivimos más años, eso es un hecho. La esperanza de vida global sigue subiendo. Y ante eso, la pregunta es, ¿proteger la salud de nuestros músculos no será al final de cuentas la mejor inversión que podemos hacer en nuestro propio futuro? Quizá la clave para que todos esos años extras sean buenos, activos e independientes no está en una pastilla mágica, sino en algo que ya tenemos, la fuerza de nuestros músculos.